alegría de presentar la conferencia ¿Qué dice la bioquímica acerca del origen de la vida? Protocélulas, un paso previo a los seres vivos. Y aunque él lo va a explicar luego mejor, pero brevemente reseñar por qué se ha escogido este tema. Hace pocos meses, el 30 de diciembre, apareció un artículo en El País con mucha difusión referente a un artículo publicado en la revista PNAS por el profesor Juan Manuel García Ruiz. El estudio trata de la formación de protocélulas in vitro en un ambiente que mimetiza la atmósfera de la Tierra primitiva. Pero llama la atención en los titulares, que a veces no siempre se corresponden con el contenido, las afirmaciones de que no hay un soplo divino o que el experimento prácticamente que crea vida. El artículo se basa en una línea de intentar estudiar el origen de la vida en el planeta Tierra mimetizando las condiciones que ocurrían en aquella época. Pero en este tema se viene trabajando, como luego nos va a explicar el profesor Núñez de Castro, desde 1953, hace más de medio siglo, en que Miller publicó sus primeras investigaciones. Sorprenden, como decía, las extrapolaciones filosóficas que se ven en el artículo periodístico en boca del investigador. Desde el año 53 del pasado siglo hasta el presente se han descrito muchos otros experimentos semejantes al de Miller y hay que destacar los del investigador español Juan Oró, estudiando las colas de los cometas, la síntesis de bases fúricas por polimerización de CNH en condiciones abióticas. Todo este tema interesante y candente pues nos llevó a organizar con el profesor Núñez de Castro en el seno de la Academia una charla o una conferencia que nos hable de lo que dice la bioquímica a este respecto en el momento actual. Y para tratar este tema tenemos hoy la suerte de debatir con un joven académico de 88 años, el profesor Núñez de Castro, que posee una extraordinaria inteligencia, capacidad de trabajo y de servicio, siempre de buena cara y con generosidad. Él nació en Málaga, es miembro de la Compañía de Jesús desde septiembre de 1955, con 18 años, 2 años después del experimento de Miller, y se ordenó sacerdote el 29 de junio de 1969. Estudió bachillerato en el Colegio San Estanislao de nuestra ciudad y tiene 3 licenciaturas en filosofía, en ciencias químicas y en teología. Se doctoró en la licenciatura de Ciencias Químicas realizada en la Facultad de Sevilla, obtuvo el premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla al mejor expediente de su promoción. Hizo el doctorado en Ciencias en la Universidad de Granada en el año 1972 con premio extraordinario de doctorado, nada más y nada menos con el director de tesis, el profesor Federico Mayor Zaragoza. Y entre sus méritos podría destacar que fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt como profesor invitado para una investigación postdoctoral entre los años 1974 y 1975. Como actividad profesional ha sido todo el escalafón docente de la universidad, desde profesor ayudante y adjunto en la Universidad de Granada, profesor agregado de bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid durante 8 años y catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Málaga desde 1981 hasta su jubilación como docente en 2002. Ha recibido muchas distinciones, pero podría destacar el premio Maimónides de Investigación concedido por la Junta de Andalucía. Su disponibilidad, su prestigio hace que lo hayan llamado de profesor invitado en numerosas universidades como la Pontificia Comilla de Madrid, la Universidad Centroamericana de San Salvador, la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, la Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia, algunas actividades organizadas en México por la Red de Universidades Iberoamericanas y es colaborador habitual con la Facultad de Teología de Granada durante casi una década y con el Seminario Diocesano de Málaga durante más de 30 años. Es miembro de la Sociedad Española de Bioquímica y
y de la Biochemical Society, y es miembro académico de número de nuestra academia desde el año 1997. Sus publicaciones son muy numerosas, más de un centenar de trabajos, y se han centrado fundamentalmente sobre la regulación del ciclo del ácido tricarboxílico en levaduras y el metabolismo del nitrógeno en las células tumorales. Ha publicado muchos libros con temas tan interesantes como un manual de enzimología, otro El rostro de Dios en la era de la biología, otro Teilhard de Chardin, El hombre de ciencia y el hombre de fe, otro de la dignidad del embrión, reflexiones en torno a la vida humana naciente, otro libro La bioética, un camino para el presente, publicado en México en 2008, más recientemente en Madrid en 2011, Cruzando el puente, problemas éticos relacionados con la vida. Tuvimos el honor de presentar en la Academia en el 2021 un libro que lleva detrás una investigación impresionante, La quina en mate y curare, jesuitas naturalistas de la época colonial, donde analiza la labor de los jesuitas en la ciencia durante varios siglos en Hispanoamérica o Iberoamérica. Es colaborador habitual en revistas tan importantes como Pensamiento, Proyección, Diálogo Filosófico, Tendencias 21, Paradigmas y otras revistas. Y colaborador habitual de la Asociación Interdisciplinar José da Costa, que trata sobre filosofía de la biología y de la ciencia. Por tanto, un conferenciante habitual y prestigioso sobre temas de bioética y del diálogo ciencia-fe. El mayor valor de una academia son las personas que la integran. Ignacio es un lujo para nosotros desde hace 27 años que se incorporó a la misma. Siempre con muchas actividades y contribuciones, no solo a la academia, sino al Instituto de Academias de Andalucía. También hizo una colaboración sobre el inicio molecular de la vida. Hoy es nuestro vicepresidente segundo. En la imagen aparece con el vicepresidente primero, que es el profesor Becerra, que también nos honra con su presencia, y con nuestra académica de honor Margarita Saura. Como botón de muestra, fue el encargado de contestar a esta grandísima mujer en aquella sección de investidura como académica de honor, una de las científicas más importantes de la historia que ingresó en la academia. Y dos ejemplos de sus contribuciones más recientes a la academia. Hace un año o 13 meses tuvimos un debate en Moratín sobre el diálogo ciencia-fe, una reflexión epistemológica, y con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de Málaga, se realizó un solemne acto en octubre en el cual se le entregó también la placa de honor de nuestra academia a la facultad, y de acuerdo con el decanato y toda la academia, pues la lección magistral pues, no se le podía encargar a nadie mejor que al profesor Núñez de Castro, que nos habló en aquella época, en aquella ocasión, sobre San Alberto Magno y el libelo de la alquimia. Pues, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias Ignacio por el trabajo y todo lo que aporta, y tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Y ahora lo ponemos. Bueno, pues, Fernando. No, le tienes que dar con el ratón a la ventosilla esa que hay ahí. Así es. No, ya lo sé, pero es que ahora lo veo. Ahí. Muchas gracias, Fernando, por la gran presentación que haces, pero no para mí, sino porque lo haces muy bien. Y yo te agradezco muchísimo. Y lo que quiero decir es que yo tenía al principio también dicho por qué teníamos esta charla, y tú lo has explicado perfectamente. Es a propósito de lo que había salido en El País del profesor García Ruiz, un artículo muy bueno en PNAS de lo que sirve en National Academy of Sciences, y entonces también nos llamó la atención lo que dice o decía El País ya el periodista.
El periodista saca una consecuencia que además no lo habían dicho los autores del artículo. Dicen los editores del artículo, en el abstract del artículo, dice, aunque hemos encontrado y se encuentran elementos de los organismos vívicos en toda la atmósfera y en las rocas más antiguas de la Tierra, de ninguna manera esto significa que necesariamente indiquen evidencia de vida. Es decir, ellos, como buenos científicos, no hacen extrapolaciones que a veces, desgraciadamente, hacen. Yo tuve la suerte, Victoria no se acordará de ello, en el año 1973 hubo en Barcelona un curso o un congreso, mejor dicho, sobre Cosmological Evolution and Origin of Life. Esto estaba organizado de alguna manera por Juan Oro, y Juan Oro es el primer. Allí se organizó una sociedad, el ISOR, una International Society for the Study of Origin of Life, y fue Oro el que la organizó y luego fue uno de los presidentes. Y es interesante, yo allí lo único que hice fue ir a aprender, yo no había conocido todavía estas cosas en profundidad, pero quise ir a aprender. Porque desde cuando yo estudié filosofía en Alcalá de Henares, un compañero mío pues había leído la tesina sobre el libro de Oparín que acababa de publicarse en español, porque aunque es del año 1924, había tardado mucho en aparecer en lengua española. Y aquello me interesó a mí, recuerdo que me dejó la tesina, la leí profundamente. Y entonces, una de las cosas por las que yo estudié bioquímica fue para esto, para interesarme por el origen mismo de la vida sobre el planeta Tierra. Y recuerdo que fue el profesor nuestro de antropología física, es decir, el origen del hombre, en la Facultad de Filosofía en Alcalá de Henares, el profesor que luego descubrió Emiliano Aguirre, Atapuerca, y le dieron el premio Príncipe de Asturias. Y Emiliano Aguirre me dijo, mira, si alguna vez el provincial te destina a estudiar ciencia, estudia bioquímica, que va a ser la ciencia del futuro. Bueno, y así, cuando el provincial me dijo que quería que estudiara ciencia, dice, ¿qué le gustaría? Digo, me gustaría estudiar bioquímica. Dice, ¿y eso cómo se estudia? Me dijo el provincial. Le dije, pues dice el profesor que mejor es una buena preparación química y luego después que me doctore en bioquímica. Y eso fue un poco lo que originó que yo me interesara por estos temas. Bueno, desde el principio quiero hacer una distinción fundamental. Uno es el problema de la generación espontánea, de la cual ya no hay que hablar. Se habló muchísimo en el siglo XIX, hasta el experimento famoso de Pasteur. Y el problema de la biogénesis, es decir, la génesis de organismos vivos sobre el planeta Tierra. No digo yo nunca origen de la vida, porque aunque sea el término vulgar, pero la vida es un concepto de biofilosofía. Lo que nosotros conocemos son organismos que llamamos seres vivos y estudiamos sus manifestaciones fenomenológicas, que eso es la bioquímica y la biología molecular, y por lo tanto también toda la biología. Y Aristóteles distinguía entre una generación natural, una generación espontánea y una generación por corrupción. Decía Aristóteles en De Anima, en el Peripsige, la operación que para los vivientes resulta más natural de todas aquellas que tienen los vivientes, se hallan perfectamente ya desarrollados, carecen de defecto y no poseen una generación espontánea, porque creía en la generación espontánea, era de producir organismos iguales a sí mismos. Pasteur, en el año 1865, en el experimento famoso de Pasteur expuesto en la Sorbona, él probó que caldos de cultivo abiertos al aire, en ellos crecían los microorganismos. En caldos de cultivos cerrados y
y además abiertos al aire pero cerrados por un líquido con esta curvatura que él había hecho, pues no crecían los organismos. Y entonces aquella célebre palabra de Pasteur, que ya quedó grabada, de omne vivens ex vivo, es decir, se acabó la generación espontánea y decía Pasteur, jamás nacen espontáneamente los microbios dentro de las uvas, ni de los gusanos de seda, ni de dentro de otros animales, ni en la orina, ni en la sangre. Todos los microbios proceden del exterior. Pronto sabrá el mundo los milagros que se derivan de este razonamiento. Y aquí tenemos dos eras, la era de la autoclave, de la esterilización, y la era de la conserva. Pero yendo un poco al gran biólogo, Charles Darwin, al final del origen de las especies, en la última edición del origen de las especies de 1877, que es la sexta, dice Charles Darwin, hay grandeza en esta concepción sobre la vida, con sus diferentes facultades. Fue originariamente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Hay una carta anterior, del año 1871, de Charles a Joseph Joubert, y en esta carta, que era un botánico y explorador, dice Darwin, sin embargo, si pudiéramos concebir, y cuán grande suposición implica este sí, la posibilidad de formación química de un compuesto proteico en un estanque cálido y pequeño, es decir, ahí se queda la intuición de Darwin. Pero Darwin hizo un experimento y la cosa quedó completamente, diríamos, en el limbo. El origen de los organismos vivos, como quedó también para Mendel, pues la genética, las leyes de Mendel. Sin embargo, en el año 1924, en la Rusia soviética, y en el año 1929, en Inglaterra, y en el año, estos años, 1928, en la China, pues tienen como estas conclusiones que se dan muchas veces en la ciencia, que los tres tienen la misma intuición. Oparin publicó en ruso El origen de la vida, que no fue traducida en inglés hasta el año 1936. Y luego, la primera edición en castellano es de los años 40 en Argentina, y luego ya en España mucho después. Bien, Oparin estuvo en Madrid en el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica en 69 y pude oírle personalmente la conferencia que él dio sobre los coacervados. Para Oparin, pues el caldo primigenio, él llama la sopa primigenia, pues se formaría un conjunto de células que él llamaba coacervados y de ahí comenzaría la vida. Él intentó ir haciendo en el laboratorio algunos tipos de coacervados y ahí siguió su investigación. Halbein, que es un gran bioquímico, un gran enzimólogo, en el año 1929 propuso la hipótesis de que la aparición de la vida habría sido simultánea con el proceso de planetización. Esto ya es diferente, porque ya podemos pensar algo más. Pero fue una hipótesis de trabajo nada más. Y Teilhard de Chardin había escrito el manuscrito, que estaba perfectamente escrito en el año 38, estaba perfecto, pero no se publicó hasta después de su muerte. Sabéis que él murió en el año 1955, el 10 de abril, celebrábamos los años de muerte de Teilhard de Chardin. Y él dice, estas páginas estaban escritas desde hace mucho tiempo y tuve la sorpresa de descubrir
su misma sustancia en algunas líneas magistrales recientemente redactadas por John Burgo Haldane. Es decir, Teilhard conoció a Haldane. De Haldane no tenemos ninguna noticia que conociese a Teilhard en vida. De Oparin le preguntaron, cuando Oparin tuvo en el Congreso de Bioquímica en el año 69 en Madrid su ponencia, le preguntaron muchísimo todos los periodistas si conocía las obras de Teilhard y Chardin, porque entonces acababa de publicar y era un boom de lectura del fenómeno humano, y se publicó yo tengo la edición del año 71, pero es la sexta edición, en la primera aparece en el año 1965, y él dijo que primero no conocía el nombre, se lo tuvo que traducir su mujer del ruso, y dijo que no conocía nada de eso, entonces lo recuerdo perfectamente. Pero los tres llegaron a la misma conclusión. Las grandes intuiciones de Teilhard en la explicación de la vida es: la vida supone una evolución química prebiológica. La célula es el grano elemental de la vida, como el átomo lo es de la materia. Luego, la vida se da en el mesocosmos de la complejidad. Es decir, es una heterogeneidad organizada y jerarquizada. Habla Teilhard en todos sus libros, sobre todo el último que escribió, un pequeñito, El grupo zoológico humano, de la ley complejidad-conciencia. Cómo a mayor complejidad va habiendo y va poniendo esa complejidad, sobre todo en el sistema nervioso. Y la vida es una cualidad de la materia organizada. La célula eucariote procede por simbiosis de procariotes. Esto ya lo dijo Teilhard de Chardin en el año 1951. Lo tenía escrito, el grupo zoológico humano. Cumpliendo la tendencia a la unión, decía él. Teilhard también nos habla de un monofiletismo. Existe un solo árbol de la vida. Teilhard se murió sin conocer los ácidos nucleicos, la doble hélice, porque Teilhard murió el 10 del año 55 y fue el año que el 25 de abril, que esta fecha siempre me acordaré porque es el día en que yo nací, se publicó en la revista Nature la doble hélice del DNA por Watson y Crick. El ser es evolución, es duración. Y esto, para entender a Teilhard, hay que ver su lectura anterior, cuando estaba en Hastings estudiando teología, de Henri Bergson, la evolución creatriz. Y Teilhard dice: en una perspectiva coherente del mundo, la vida presente inevitablemente y en lontananza la previda. Bueno, y esta es un poco la última página que escribió Teilhard: cosmos igual cosmogénesis, igual biogénesis, igual noogénesis, y esto le lleva a él a la cristogénesis alfa, que tenía Teilhard con que organizó todo su pensamiento. Aquí estaban las cosas, y fijaros que en el año 1952 Harold Urey publica Los planetas, su origen y su desarrollo. Harold Urey había sido Premio Nobel de Química en el año 1934 por el descubrimiento del deuterio. Yo conocí a Urey precisamente en el congreso que decía del año 1973 en Barcelona, en el ISOL, y era entonces un hombre ya muy mayor y además se pintaba siempre con una visera puesta porque debía tener algo, una visera negra muy fuerte que le tapaba casi la cara, pero era un hombre que se le veía muy amable, muy simpático. Él tiene un discípulo que quiere hacer pues la tesis con él, y entonces este discípulo es un joven estudiante de 23 años, Miller, al que se debe el experimento de Miller, que es tan conocido. El esquema fundamental de la planetización, es decía el libro de Adolf Urey,
a partir de una nube de gas y polvo proveniente de una primitiva supernova, hay una concentración del 99% de la masa en el centro. Se forma la formación de los protoplanetas, el sistema solar maduro y un bombardeo de asteroides. Ese bombardeo de asteroides produjo que parte de la Tierra se fuera hacia la Luna hace unos 4.600 millones de años. Y entonces podemos hablar de la Tierra tal como la conocemos ahora, de la Tierra primitiva. Lo importante es saber que la atmósfera era fundamentalmente una atmósfera reductora, en la que había hidrógeno, carbono en el máximo estado de reducción, nitrógeno en el máximo estado de reducción, amoníaco, y oxígeno en el máximo estado de reducción también. Aquí lo interesante es, en esta diapositiva, es ver la edad de la Tierra desde hace 4.600 millones de años. Tenemos el periodo anterior al Proterozoico, que es todo esto, y aquí tenemos el primer eón, que es el Judaico, y el eón arcaico. Y luego tendremos ya aquí en estas circunstancias. Es interesante esto porque aquí existe vapor de agua, que es lo que utilizó Miller en su experimento. Sin embargo, en la parte del Judaico no existe vapor de agua. Y ahí donde hace el experimento García Ruiz, en este trabajo del PNAS, que ha sido el que ha dado origen a esta charla y a esta reflexión allí en la academia. Y luego ya después, pues una vez que ha pasado, entramos todo lo que es el precámbrico, podríamos decir, al periodo cámbrico, que ya estamos en los 542, 600 millones de años. Y luego aquí tenemos pues todos los periodos primario, secundario, terciario y cuaternario de la Tierra. Pero fijaros que todo es hacia el final del reloj del día. Stanley Miller llevó al laboratorio la teoría de la planetización del brillo y propuso una atmósfera reductora en la que propuso agua, amoníaco, metano, hidrógeno y CO2. También. Él lo dejó durante bastante tiempo y al final hizo los diferentes muestrarios y a esto es lo que llama este océano primitivo. Esto sería toda la atmósfera, esto sería el océano primitivo, y él empezó a sacar y analizar aminoácidos. El experimento de Stanley Miller pues encontró muchísimos aminoácidos, unos proteinogenéticos, otros no proteinogenéticos. Además, en la mezcla racémica. Es decir, los aminoácidos, como los azúcares, tienen carbonos asimétricos que le dan la serie de pertenecer a la serie L o a la serie G. Todos los aminoácidos son de la serie L. Tan solo hay en la naturaleza pequeños aminoácidos de la serie D. Entre ellos están la ananina, que está en la pared celular de los gran positivos. Allí hay polímeros que entra la D-alanina, y la D-alanina se encuentra también en la D-fenilalanina, perdón. La D-fenilalanina en un antibiótico, que es un antibiótico soviético, que se encontró en la Unión Soviética. Es decir, los aminoácidos todos. Esto nos habla de ese árbol de la vida que es único. Bueno, esta teoría de Stanley Miller del año 1953 produjo una serie de aminoácidos
racémicos, una mezcla. Pero esto nos daba a decir que se podía haber encontrado allí aminoácidos. De hecho, los aminoácidos luego se ha visto que se encuentran prácticamente en todos los meteoritos carbonáceos. De tal manera que, aquí tenemos a Steinmiller con sus diferentes experimentos, ya van avanzando según la edad. Pero en el año 1969, en Murchison, Australia, cae un meteorito que se le conoce con el meteorito de Murchison. Y entonces es un meteorito carbonáceo. Y entonces se intentó analizar el contenido de aminoácidos de ese meteorito. Y se comparó con estos son los contenidos de aminoácidos, dicen ustedes, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, aspartico, glutámico y otra serie de ácidos orgánicos. Pero también hay bases de los ácidos de los nucleótidos, como son la adenina, la guanina, la xantina, la lipoxantina, el uracilo. Es decir, que estas moléculas siliares que se encuentran en todos los elementos que nos pueden venir a nosotros de fuera. Al comparar los aminoácidos del meteorito de Murchison con la descarga eléctrica de Müller, pues ven ustedes que prácticamente, y la lista es muchísimo mayor, porque no se la perdono, pero esa lista es muchísimo mayor, y ven ustedes que prácticamente son los mismos en uno y en otro caso. Lo cual nos quiere decir que es muy factible que la vida bien se produjera en la Tierra o bien la trajéramos desde el comienzo. Es decir, en ese sentido de los componentes de los organismos vivos. Siempre que digo la vida quiero decir eso. De los componentes de los organismos vivos. Y aquí entra en escena ahora un español, que Juan Moró, nacido en Lérida en el año 1923, hijo de un panadero. Y es interesante, y me he permitido leerles unas palabras de Oró, las vamos a leer ahora. Este Oró nos dice lo siguiente, dice: cuando uno mira al cielo una noche diáfana y estrellada, con un estado de ánimo reflexivo, le pueden venir a la mente algunos pensamientos profundos. ¿Cómo se formaron las miriadas de estrellas del firmamento? ¿Cómo apareció la vida y el hombre en este planeta? Hay planetas alrededor de otras estrellas, donde seres tanto más avanzados que nosotros se pregunten por su propia existencia y la existencia de otras civilizaciones. ¿Habrá la posibilidad de comunicarse con ellas? Estas son ciertamente 4 de las preguntas más fundamentales que el hombre puede hacerse a sí mismo. Yo me las hacía muchos días entre las 4 y las 5 de la madrugada al observar el firmamento después de finalizar la primera hornada de pan en la panadería de Lérida, durante la década de 40 al 50. Es decir, recuerdo, hablando con él, con Moró, allí en la Universidad Autónoma de Madrid, iba con frecuencia cuando venía a España a ver a Federico Mayor, pues decía, es que uno ha aprendido al trabajar con el trabajo duro, cargando sacos de harina en la panadería de mi padre. Y así él estudió química en Barcelona y decidió irse a Estados Unidos. Él se va a Estados Unidos, tiene una entrevista, le pide una entrevista a Severo Ochoa. Severo Ochoa lo acoge con mucho cariño, como acogía a todos los españoles que iban por allí. Y entonces él encontró un puesto de trabajo en Houston, donde estuvo en Texas, donde él estuvo prácticamente toda su carrera. Y allí ya, en el año 1961, él publica la síntesis de adenina a partir de cianuro, y esto lo publica él en el año 1961 en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications. Esa es una revista también interesante, que además de publicación muy rápida,
porque publicaba el trabajo de máquina que cada uno hacía. Se mandaba y lo publicaba. Aquí nosotros hemos publicado algunos de nuestros departamentos en el Biochemical and Biophysical Research Communication. Fijaros que es de los primeros artículos de ese. Aquí se han publicado cosas muy interesantes, como por ejemplo parte del código genético de Severo Ochoa, también se publicó en esta revista. Bueno, pues él publicó en el año 1961 y él hizo un experimento muy parecido al de Miller, pero a partir únicamente de cianuro, y porque él vio que la molécula de adenina tiene 5 carbonos, 5 hidrógenos, 5 nitrógenos. Y entonces decía, bueno, si la molécula es así, pues el cianuro es CNH, 5 moléculas de cianuro me tienen que dar una molécula de adenina. Y efectivamente lo logró. Por otra parte, él había visto y había estudiado las colas de los cometas, y en las colas de los cometas hay otros muchos artículos, porque ha publicado muchísimas cosas. Aquí tienen ustedes cómo él explica luego después la síntesis de adenina a partir del cianuro, que también es un poco paradójico que el cianuro, que es uno de los tóxicos más grandes contra la vida, pues que aparezca, que la síntesis del cianuro aparece nada menos que las moléculas de adenina, que llevamos todos dentro de nosotros. Aquí le ven ustedes con Severo Ochoa, aquí le ven ustedes también a él con el aparato que él diseñó. Él diseñó un aparato que se mandó ya en la expedición Vikingo, en la NASA. Él trabajó mucho juntamente con la NASA. Era un espectrógrafo de masas y un cromatógrafo de gases, todo unido, de tal manera que el espectrógrafo de masas de alguna manera era el que daba la resolución de los picos del cromatógrafo de gases. Y esto recuerdo que él lo presentó en Granada en el Congreso de Bioquímica del año 1967, en el cual yo todavía era nada más que un principiante, pero lo recuerdo perfectamente. Y él dice, no, es que en Estados Unidos, vean ustedes, decía él, allí cuando se hace una cosa, enseguida se lleva a la práctica. Y dice, y esto va a ir a la luna, decía él, en aquel entonces, porque digan ustedes que el año 67, antes del viaje a la luna. Bueno, pues ahí presentó, donde lo tienen ustedes aquí, con su experimento. Y luego, en el año 2003, ya el rey Juan Carlos le da el título de Marqués de Honor. Es decir, este es uno de los grandes hombres españoles bastante desconocido en España, el Marqués de Honor. Y tiene muchísima gracia que yo no creo que haya en ningún escudo heráldico una molécula, la molécula además desplegada, toda la molécula de la adenina. Pues así es, este es el escudo heráldico. Y a mí me ha hecho mucha gracia porque luego lo he leído y con todas las palabrotas que ponen los heráldicos y ya no saben qué decir. En un campo azul, pero en un campo azul una molécula. Bueno, pues ahí está. Este es el gran amigo nuestro, Oro. Bueno, ahora, esta vida que es, o esos organismos vivos que son tan tremendamente complejos y heterogéneos, pues hay que ir al bosque sencillo, a cómo se comenzó. Esto lo decía muy bien Cajal, que había que ir al bosque virgen sencillo, porque si no, el mismo bosque no nos deja ver los árboles. Vamos a ir a lo más sencillo. Y lo más sencillo son las moléculas con las que están compuestos los seres vivos, son los monómeros. Aquí tenemos los monómeros, unidades monoméricas, un nucleótido, aquí tenemos un azúcar, un aminoácido y un azúcar. Los polímeros, biopolímeros, DNA, proteínas y celulosa. Y luego la composición complejísima de la membrana celular, donde están albergadas pues muchísimas proteínas
que tienen muchísimas funciones. Canales iónicos, tienen funciones de transportadores desde fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Tienen también moléculas receptores de señales químicas. Es decir, esto ya es tremendamente complejo. Y si a eso le añadimos una célula vegetal que además tiene por simbiosis los cloroplastos, pero es muy compleja una célula. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo podemos pensar que, puesto que tenemos los componentes elementales de los seres vivos, y eso los tenemos en toda la materia del universo, pues cómo todo eso se puede organizar para darnos lo que conocemos nosotros por organismos vivos sobre el planeta Tierra. ¿Qué grado de probabilidad puede tenerse de un ensamblaje de todos estos elementos que componen una célula? Pues el grado de complejidad, eso, yo creo que si alguno se quisiera calcular, pues sería incalculable, porque ya es de las mismas proteínas, la cantidad inmensa de proteínas que puede haber, la cantidad inmensa de proteínas que puede haber, pues es elevado siempre a un número tenemos los 20 aminoácidos. Es decir, la probabilidad sería semejante a la de tener todas las piezas de una Airbus, todas las piezas que de pronto se unieran. No, esto por complejidad así no es la manera de pensar. Ahora, sin embargo, sí podemos ir viendo lo que significa la evolución. En la aviación, desde aquel vuelo de los hermanos Wright, que hace muy poco tiempo, cuando yo era pequeño, los aviones que pintábamos eran los biplanos. Yo me acuerdo, de pequeñito en el colegio de las monjas, en el colegio del monte, pues jugábamos a las guerras. ¿Por qué? Porque esa educación mía es todavía de pequeñito, y cuando aprendo a leer es siempre en la guerra mundial. Entonces, ¿cómo pintábamos los aviones? Pintábamos dos rayas y un circulito, y eso eran aviones biplanos. Eran los aviones que yo he conocido yo. Y de pequeñito, cuando aprendí a leer en el colegio del monte. Pero desde los hermanos Wright, el desarrollo de cómo ha ido a lo largo, cuando apareció el Super Constellation, y aquello era una cosa, yo recuerdo, estaba yo en Alcalá de Henares estudiando filosofía, y nos pusimos todos a ver que pasaba el primer Super Constellation de Iberia. Había adquirido Iberia 4 Super Constellation, que iban a América, y que trabajaban 12 horas en llegar a América. Yo era aquello era una cosa ya. Bueno, pero a los aviones de hoy, y los supercomplejos aviones de hoy, son Airbus 380 de doble piso, pues entonces hay que ir viendo también la evolución. Y la evolución, por lo tanto, hay que buscar el primer organismo. Busca del primer organismo, como no conocemos quién es ni cómo se llamaba, le hemos puesto un nombre. El nombre que le hemos puesto es LUCA, Last Universal Common Ancestor. Ese es el primer organismo, el LUCA. Ahora hay que tener en cuenta que este primer organismo, del cual proceden en el árbol filogenético todos los seres vivos que completan el planeta con toda su variedad, pues todos tienen los mismos 20 aminoácidos y solamente 20 proteinogenéticos, la D-glucosa y la D-ribosa, es decir, los azúcares, las 4 bases de los ácidos nucleicos con un mismo código genético para todos: adenina, guanina, citosina, timina. El mismo código genético, el mismo metabolismo. Es increíble que el metabolismo de Escherichia coli, que se lo utiliza tanto en el laboratorio, pues el metabolismo fundamental, es decir, la cadena metabólica y el mapa metabólico fundamental, es el mismo desde una bacteria de 4 micras hasta el de un elefante y hasta el de un ser humano. El mismo metabolismo y el mismo tipo de membrana. Bueno, pues esto habría que ir buscando poco a poco. El primero es cómo se pudieron formar las membranas, o las primeras membranas.
Las primeras membranas, las membranas hoy día sabemos que están compuestas de lo que llamamos lípidos complejos, por ejemplo la lecitina, que tiene una cola hidrofílica, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Es decir, tiene una cola de materia grasa y una cabeza que puede ser disuelta en agua. Entonces, si ponemos las grasas sobre el agua, se quedan solamente sobre la superficie. Pero si ponemos un lípido complejo, la cola queda fuera y la cabeza se penetra en el agua, porque la cabeza es hidrofílica, la cola es hidrofóbica. Ahora, muchas moléculas pueden formar una sola capa. Y si esas moléculas se reúnen, pues se llega a hacer lo que podríamos decir una protocélula o semejante a una protocélula. Ahora, y si en esa membrana están albergados pues las diferentes proteínas que van a dar diferentes, como hemos visto en la membrana, canales iónicos, transportadoras, receptores, receptores y comunicación de la recepción en la cadena, por ejemplo, para llegar a los AMP cíclicos o a los GTP, etc., pues llegaremos a ver un poquito quizás más claro. Aquí lo tienen ustedes, ya de una manera más clara, cómo son las cadenas de la doble membrana, tal como el modelo que fue descrito por Daniel y que es el mismo modelo que se sigue utilizando hoy día para enseñarle a los alumnos. También se pueden dar micelas, pero también se pueden dar lo que llamamos estos liposomas. Y aquí, pues, cómo se construye o cómo se podría construir un modelo de una membrana. Ahora bien, ¿cómo fueron las primeras protocélulas? O podrían ser las primeras protocélulas. Eso se ha buscado muchísimo. Se ha buscado, en primer lugar, que fue el primero que habló de protocélulas, fue Sidney Fox, en la Universidad de Florida. Y entonces Sidney Fox lo que hizo fue hacer un polipéptido de ácido glutámico, era un poliglutámico. Y este poliglutámico, pues, lo recogió, diríamos, como puede hacerse en el laboratorio, y encontró que se le formaban lo que llamó unos proteinoides. Bien, esto no tuvo mayor impacto, y aquí habría que ver el trabajo de García Ruiz, que hemos dicho al principio, que nos ha dado lugar a esta charla. ¿Qué ha hecho García Ruiz? Pues García Ruiz ha hecho el mismo experimento de Miller, pero ese experimento de Miller lo ha modificado poniendo una atmósfera que no es la atmósfera primigenia que se creía que tenía vapor de agua, sino una atmósfera mucho más simple en la que había ácido cianhídrico. Lo ha dejado pasar mucho tiempo, ya Miller había visto, pero no se había ocurrido hacer una microfotografía electrónica de microscopio electrónico de esa microfilm, de esa microcapa que había quedado en la pared del cristal, de un cristal de boro, un borosilicato. Y entonces él lo ha hecho y ha encontrado estas semejantes a protocélulas, que es lo que es el trabajo fundamental que hay aquí. Pero ellos mismos dicen que de aquí al final de la vida, que eso está todavía muy lejos, esta primera protocélula. Es curioso que esto ya lo había visto Carl Sagan. Yo recuerdo que en el congreso que tuvimos en 1973 de Barcelona, que le hablaba al principio, habló Carl Sagan, el de la serie Cosmos, famoso. Pues Carl Sagan también presentó que si se dejaba mucho tiempo aparecía un color como sale en la primera fotografía que han visto ustedes al principio. Los aparatos
los recipientes o matraces en que tienen una capa de color amarillo oscuro. Bueno, pues esto ya, pero nadie se le había ocurrido, y a ese se le ha ocurrido a ver qué había ahí. Y ha encontrado estas protocélulas. Bueno, protocélulas, una manera de llamar, porque ahí no hay una auténtica célula, porque no hay un organismo vivo. Hay una cosa también curiosa, que es que otro de los meteoritos, uno que cayó en la Antártida, perdón, no hace mucho tiempo, en el año 1984, un meteorito que se calcula que cayó aproximadamente hace 13.000 años en la Antártida y que contiene microestructuras de unos 3.600 millones de años. Y esas microestructuras también, algunos vieron ahí enseguida que eran protocélulas, otros lo han negado. Lo que es curioso es que estas microestructuras sí tienen un parecido a estos, lo que veíamos anteriormente, que obtiene el profesor García Ruiz, pero no se puede decir más. Y también pues tienen un parecido, como luego vamos a ver, con las cianobacterias fósiles que se encuentran de hace también mucho tiempo. ¿Dónde se encuentran estos meteoritos? Pues estos meteoritos se encuentran en la Antártida porque se ven, porque todos los días se calcula que caen unos 27 meteoritos sobre la Tierra. Algunos son muy pequeñitos, pero otros pues nos parecerán piedras, que a no ser que caiga un meteorito de ciertas condiciones, como el que cayó en las tropas francesas cuando estaban aquí en Burgos, ¿no? Pues ese meteorito también que es famoso. Pues los demás meteoritos, pues, entonces se van a la Antártida en castas de meteoritos. Y aquí os presento y tenemos la alegría de presentar aquí con Solmaño, es un jesuita, que es el director de Pécola Vaticana, y este se dedica a cazar meteoritos en la Antártida. Y a mí se me ocurrió, ingenuamente le dijo, ¿y por qué trabajas en la Antártida? La reunión que teníamos de jesuitas científicos. Dice, porque en los sitios donde se ven, si aquí ya es en medio del campo, yo no veo que esté un meteorito, sin embargo, en el manto de la Antártida lo vemos. Y lo tenemos ahí buscando meteoritos de la Antártida. Él tiene una colección de meteoritos fenomenal, y de meteoritos carbonáceos y meteoritos puramente metálicos. Es preciosa la colección. Está en el mismo Palacio Papal de Castel Gandolfo. Es el palacio de las paradojas. Y van a decir, de las paradojas históricas que también las hay. Cuando uno entra al Palacio de Castel Gandolfo, hay una lápida inmensa que dice Bonifacio VIII, pontífice máximo, construyó este palacio tal, año 1600. Y resulta que Bonifacio VIII fue el que condenó a Galileo. Pero es que además en ese palacio es donde está coronado por dos cúpulas de astrofísica de Pécola Vaticana. Y la Pécola Vaticana está en ese mismo palacio, los meteoritos están en la planta baja, luego está los apartamentos papales, y luego está la comunidad de los jesuitas y eso. Pero es que en ese mismo edificio, dice, hay otra placa inmensa, que es la segunda paradoja, Clemente XIV reedificó este edificio, que es el que suprimió la compañía de Jesús. Y en ese edificio, pues ahora está la comunidad de jesuitas, que custodia el Pécola Vaticana. Bueno, pues esto es a propósito de Curie con Solmaño, que se dedica a cazar meteoritos. Interesante. Así están las cosas. Y de hecho, el oparinismo, es decir, este paradigma oparinista que han inventado todos, pues todos estos autores que hemos visto hasta ahora, esto no ha avanzado más. Y entonces hay una ocurrencia nueva, pero nada menos que por Francis Crick, que es el junto con Watson, el de la doble hélice del DNA, en los años 70, por caminos diferentes también, tres investigadores, Orgel, Wells y Crick, pues llegan a cambiar el paradigma y dicen, no,
no hay que buscar la vida tal como la conocemos ahora, sino hay que buscar una vida de un mundo de RNA anterior a la vida tal como la conocemos ahora, que sería la vida del DNA. Hoy ya conocemos que el DNA es el que sintetiza el ribonucleico que luego es traducido a proteínas por los ribosomas. No, hay que buscar en el RNA. ¿Por qué? Porque se descubrieron, porque el RNA tiene unas características. Primero, es capaz de replicación, es decir, de información de la información, y es capaz de autorreplicarse. Por otra parte, tiene capacidad también catalítica y por lo tanto tiene capacidad enzimática y por lo tanto puede haber, y de hecho hay, enzimas que contienen el RNA. Luego hemos visto que los ribosomas son juntamente proteínas y RNA en el interior del ribosoma los que se producen la síntesis de polipéptidos, ¿no? Y responder a estímulos externos como una unidad, que se responder a estímulos externos como una unidad sería una protocélula. Y entonces dice, es posible un mundo del RNA. Y entonces se dice, la vida desde el RNA, desde el mundo del RNA, es decir, el comienzo de la vida hay que buscarlo en el RNA y por lo tanto en cómo podía ser este mundo del RNA. Y de este RNA se pasaría evolutivamente a LUCA, porque este LUCA sí que es de donde dependemos todos los seres vivos que estamos aquí, en las Universal Common Ancestors. Este sería el modelo actual de vida, DNA, RNA y lectura. Y sin embargo, esto tampoco ha dado más de sí, este mundo del RNA. Algunos autores siguen publicando cosas, pero no ha dado más de sí. Sin embargo, se empieza ahora a decir, hemos ido desde cero hasta buscar algo. Ahora vamos a ir desde los organismos más raros que tenemos y vamos a ver si de esos organismos podemos ir hacia atrás, hasta LUCA. Y entonces estos organismos más raros que tenemos son los que llamamos organismos extremófilos. Organismos que pueden vivir en aguas muy salobres. El extremo son los halófilos, que pueden vivir en gran cantidad de sal. Los organismos que viven a grandes temperaturas, como son las erupciones de los volcanes sumergidos en el mar. Ahí aparece el Bacillus thermoaquaticus. El Bacillus thermoaquaticus, que es el que nos da la Taq polimerasa, de la cual hemos hablado todos. Porque hemos hablado todo cuando el COVID, porque todos nos hacían, pues, con la Taq polimerasa, nos veían, nos replicaban y veíamos si teníamos el COVID o no tenemos el COVID. La Taq polimerasa es la máquina fotocopiadora que es capaz de fotocopiar el DNA o el RNA. Bueno, pues, y entonces aquí también se está trabajando tanto en los que son capaces de arqueas muy primitivas, del mundo de las arqueas, que se ha separado hoy ya del mundo de las eubacterias y es del mundo de las arqueas, y hay organismos muy extremófilos, algunos son capaces de vivir entre los 90 grados y los 113 grados, y hay algunos capaces también de cambiar el fósforo por el arsénico, algunos microorganismos que se han encontrado en el lago Mono de Estados Unidos. Y tenemos también aquí un español eminente, que es Ricardo Mills, que algunos de vosotros le conoceréis personalmente, que es el que ha fundado en España el Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ricardo Mills, yo estaba en Madrid, en la Autónoma, yo estaba en el CEDIAS, nosotros, no, ellos estaban
en el C10 estábamos nosotros, ellos estaban en el C12, me parece. Que ya digo, todos los edificios tienen C y un número. En el C12 estaba Ricardo Mies, que era entonces muy joven. Y Ricardo Mies se ha dedicado a estudiar los microorganismos que viven en un río Tinto, que sacan pues la energía de la oxidación del hierro 2 a hierro 3, con esta ecuación que tenéis puesto ahí. Y ahí sacan la energía como el Mariprofundus ferrooxidans. Este Mariprofundus ferrooxidans es uno de ellos que él estudia, están en las aguas del río Tinto. Porque al principio se pensaba que en esa cantidad de iones ferrosos que tienen esas aguas, que dan hasta ese color amarillo del río Tinto, pues amarillo intenso, casi rojo, pues ahí no podía vivir nada y se han encontrado que también hay organismos. Y aquí está un poco la investigación hoy día. Y la investigación hoy día llega a esta conclusión de que habría un mundo hipotético del RNA hasta llegar a Luca. Y Luca sería un termófilo. Luca sería un termófilo. Y de Luca podrían haber evolucionado por un mundo, el mundo de las arqueas, lo tenemos aquí, el mundo de las arqueas, el mundo de las bacterias, y luego después el mundo de Eucaria. Y aquí, fijaros, pues tendríamos todas diferentes ramas hasta llegar plantas, fungos y llegar hasta los animales. Y esto sería pues la última hipótesis con la que hoy día creo que se trabaja. Bueno, Juan, yo creo que esto lo crea el último. No, yo no conozco otra cosa, ¿conoces algo? Sí. Bueno, y estos primeros organismos que han tenido que existir, puesto que estamos aquí, y de facto a pose valetilazque, estos han tenido que existir, puesto que estamos aquí. ¿Han dejado alguna huella? Pues sí, las primeras huellas que existen son los microfósiles del Precámbrico. Estos microfósiles del Precámbrico que se han encontrado en Australia unos 3.500 millones de años en Australia. Y que son, como ven ahora, muy parecidos a las cianobacterias. Estas cianobacterias son bacterias que son capaces de fijar el calcio. Y hoy día existen en estas cianobacterias todavía en los extremos. Aquí tienen ustedes una cianobacteria fósil y la cianobacteria actual, ¿no? Ven ustedes también que tienen estas divisiones. Y estas cianobacterias que se pueden encontrar todavía, las fósiles y las cianobacterias como tales, pues son las que hoy día pues, están vivas, diríamos nosotros, y tenemos los estromatolitos que se encuentran, por ejemplo, en la bahía de Chaco Bay en Australia. Y estos que hay aquí que son muy interesantes, que sean los estromatolitos más bonitos, que son los estromatolitos de la laguna Bacalar de Yucatán. Esta es la laguna que llaman de los 7 colores, porque es una laguna que es preciosa. Las fotos que se encuentran en internet de las lagunas son muy bonitas. He cogido esta porque aquí tienen ustedes varios colores, unos verdes y los azules, muy bonitos, que son todos ellos las cianobacterias que van depositando el calcio y formando estas aglomeraciones calcáreas. Bueno, ya hemos visto que habría para yo llegar luego después de las bacterias, por un lado, y las células eucariotas serían congregaciones de bacterias simbióticas, algo que había dicho Teilhard de Chardin, pero que lo ha llevado a la práctica de una manera genial, Lynn Margulis. Aquí tienen ustedes Lynn Margulis. En este libro las nuevas células son confederaciones bacterianas, ¿no? Así que, y la célula vegetal es la que tiene más confederaciones bacterianas, porque tiene cloroplastos, primitivas cianobacterias, y tiene también mitocondrias, tiene primitivas bacterias también. La célula animal no tiene cloroplastos, pero también sería otra congregación de simbiosis. Lynn Margulis ha hablado muchísimo sobre todo esto y
yo creo que apareció aquí una vez, porque mamá la tuvimos una vez en la Facultad de Filosofía, creo que fue. Sí, ahí tuvimos a Lynn Margulis, ahí la conocemos. Bueno, usted sabe que luego ya se esposó con Carl Sagan, ¿no? Y tiene un hijo que se llama Orión Sagan. También, la vida es una cualidad de la materia organizada. La vida comenzó hace unos 1.500 millones de años. La materia que tiende a multiplicarse y a diferenciarse, la célula procariota, es el grano elemental de la vida. La célula eucariota proviene probablemente por simbiosis a partir del organismo primitivo. Y a esto hay muchas razones para creer que provienen por simbiosis, porque las bacterias tienen un sistema de síntesis de proteínas muy semejante. Los eucariotes más maduros tienen, que son más maduros, tienen las síntesis de proteínas en los ribosomas 80S. Y sin embargo, las bacterias y la mitocondria, la síntesis de proteínas en la mitocondria es el ribosoma 60S. Y los antibióticos que eliminan bacterias también son antibióticos que eliminan la síntesis de proteínas en los ribosomas. Esta fue una de mis cosas de la tesis doctoral, pues ver en levaduras cómo se hacían levaduras no aeróbicas, sino completamente ya levaduras que no tenían nada más que la glicolisis como manera de utilizar energía, porque en presencia de antibióticos. En presencia de antibióticos, las levaduras que se producían eran levaduras mutantes exactamente iguales que ellas en presencia de los inhibidores de la síntesis mitocondrial de proteínas. El cloranfenicol, la eritromicina y otro más, si yo recuerdo. Bueno, pues al cloranfenicol le debo dos vidas. Le debo la vida académica y le debo la vida física. Porque cuando yo estaba en segundo de carrera, cogí un tifus, estuve a la muerte, estuvo muy mal. Y me dieron cloranfenicol y al día siguiente desapareció el tifus. De 42 grados a las 48 horas, y ya estaba muy débil, que lo que tardé en recuperarme, pero digo, pues, al cloranfenicol. Así que los procariotes tienen, y esto que sea simbiosis, tiene una razón bioquímica muy profunda. Existe una realidad muy compleja, siempre de evolución creciente en complejidad. Bueno, pues aquí, fijaros lo que ya decía Teilhard de Chardin. Yo a Teilhard le tengo una especial devoción como natural. La vida no es una anomalía curiosa, floreciente esporádicamente sobre la materia, sino que la vida es una exageración privilegiada cósmica universal. La vida no es un epifenómeno, sino la esencia misma del fenómeno. Y él decía, considerada en su totalidad la sustancia viviente extendida sobre la Tierra, dibuja los primeros estadios de su evolución, las alineaciones de un único y gigantesco organismo. Me manda a perdonar porque me parece que me he pasado de la hora, ¿no? Y viene la pregunta, entonces, ¿qué es la vida? Esa es una pregunta. Pero que ya la vida, ¿qué es la vida? La biología no tiene nada que decir. Porque el método científico no tiene nada que decir. Ahí acudimos a los biofilósofos. Que es la vida, acudimos a los biofilósofos. Es verdad que también muchos científicos muy importantes, pues, ¿qué es la vida? Bueno, es lo mismo. Pues, que nosotros, para definir lo que es un organismo vivo, pues tenemos una serie de matices conceptuales que no lo tiene el científico, ni nada necesita. Podemos distinguir muy bien pues, de un mineral cristalizado que tiene una estructura perfecta, como puede ser este cristal de pirita, y de un pajarillo. Y la vida, pues, tiene una autopoiesis, es decir, ella misma se va fabricando, el organismo vivo tiene toda la maquinaria para fabricarse y subsistir. Son sistemas, decimos que es un proceso que hay de jerarquización y por lo tanto hay diferentes causaciones y se da lo que llama
top-down causation, es decir, la causación desde lo más alto a lo más bajo, y eso lo tenemos clarísimamente nosotros, como lo que son todas las enfermedades somosomáticas, la comprensión holística, la emergencia de novedad, la evolución, el desarrollo epigenético y sobre todo la teleonomía, de la cual no podemos prescindir cuando hablamos de biología. Entonces, pero esto ya son categorías filosóficas, ¿eh? Lo que hemos dicho hasta ahora eran descripciones fenomenológicas, que es la que nos da la biología. Y las categorías filosóficas, pues, primero, la filosofía, cada uno pues podrá ver, es interesantísimo, y para mí me parece un libro genial, muy bueno, de Jacques Monod, el premio Nobel, Azar y la necesidad. Lo malo es que luego hizo conclusiones filosóficas muy congruentes. Él decía, ya con una lección magistral que da en el Colegio de Francia, el 3 de noviembre del 67, solo los seres vivos poseen dos propiedades paradójicas, que es la teleonomía y la emergencia. Yo las tradujo por azar y necesidad. Pero azar y necesidad son dos palabras ya heredadas desde muy antiguo de una tradición en los griegos proveniente de la Jonia, que es la tradición del azar, de Demócrito, y de la necesidad. Bueno, pues aquí nosotros no tenemos más remedio que utilizar la teleonomía o la teleología. Él dice que utiliza teleonomía y no teleología por pudor metafísico, pero el pudor lo pierde porque está hablando de teleonomía y no dice, ahora voy a hacer filosofía. Aunque él dice que es la filosofía, él llama azar y necesidad un ensayo de biofilosofía, es decir, él intenta hacer biofilosofía, pero lo hace como conclusión que no debe de hacerse. Y quizás uno de los libros más interesantes que ha salido ahora, es reciente, este del libro, me parece que es 2012, que es de Mind and Cosmos, que es de Thomas Nagels, que él nos habla de que hay que ir y profundizar en conocimientos teleológicos, es lo que hace. Es lo que hace, como dice muy bien nuestro profesor, vamos a ver, Antonio Diegues, lo tenemos por aquí. Antonio Diegues, que hace una crítica del libro, muy buena, del libro de Nagel. Me dijo Antonio Diegues que no podía estar aquí, a mí me hubiera gustado que estuviera aquí para que hubiera habido mucho diálogo. Dice, Nagel, por ejemplo, no duda de que nuestras capacidades cognitivas sean el resultado de una evolución biológica, pero cree que el naturalismo no puede proporcionar una explicación satisfactoria de ese hecho. Digamos que Nagel busca una tercera vía entre naturalismo y sobrenaturalismo. Bueno, yo creo que hay una tercera vía muy clara, que no podemos decir que hay entre monismos reduccionistas y dualismo, podemos encontrar una tercera vía, que es la vía emergentista. La vía emergentista por la que van muchos pensadores hoy día, que no son ni los monismos reduccionistas clásicos, ni los dualismos clásicos, ni siquiera el dualismo de Popper, de los tres mundos famosos de Popper, que no puede dos mundos, sino tres. Pero bueno, uno de ellos es construcción de uno de estos mundos. Y de Eccles, conocemos el libro de Eccles y Popper, y hay una tercera vía, que es por la que yo he intentado estudiar un poco, que es la vía emergentista, que es una vía entre el dualismo monofisicalista y los dualismos clásicos. El monismo fisicalista dice la mente es igual al cerebro y a la estructura física. Los que confunden la psicología con la neurología. Y sin embargo está también el monismo fisicalista emergentista de Mario Bunke, que es ahí una mezcla. Y luego tenemos los dualismos clásicos, pero hay una vía alternativa, que es entre materia y forma, los clásicos, el cartesiano, res cogitans, res extensa, o los interaccionistas, como son Popper y Eccles. Pues busquemos e intentemos profundizar en esta hipótesis emergentista.
Esta hipótesis supone que la realidad no es estática sino dinámica, que la evolución no es algorítmica, no tenemos ningún algoritmo que nos pueda decir cómo va a ir la evolución, que no se puede predecir, que está adaptada de persistente creatividad, decía Kaufmann, estas son palabras de Kaufmann, y se opone a los monismos fisicalistas, reduccionistas y a todos los dualismos. Bueno, pues yo dejo esto en suspensión y ya cada uno tiene que pensar sobre ello. Y nada más que muchas gracias por la atención.